Bueno, un hecho lamentable. En las últimas horas se confirmó el asesinato, que además ya se califica como feminicidio, de una mujer trans en la ciudad de Medellín. Pero el problema, Mauricio, es que este es uno de muchos casos que se han sucedido a lo largo del año, al punto que se habla de una cifra disparada de asesinatos de personas trans en el departamento de Antioquia. Sí, señor, y estas cifras preocupan porque pues, no solamente se está presentando este fenómeno en el departamento de Antioquia, sino también en otros departamentos del país. Y hablamos del caso de Susan Fernández. Ella era una mujer trans quien fue víctima de este feminicidio en la ciudad de Medellín. Eso fue en la madrugada en el barrio Belén de Rosales, en la madrugada del martes. Y pues al parecer la hipótesis que se maneja es que se trataba de un problema de dinero con su victimario. Esta persona fue identificada pues ya por lo menos las autoridades están tras la pista de él. Hay un video en el que se ve cómo él va detrás de Susan Fernández y posteriormente pues la cámara no se ve el momento en el que es asesinada, sino cuando sale huyendo el victimario del establecimiento donde se encontraban. Esta persona mejor, está siendo investigada por la fiscalía, por la policía. Ya ahí vemos esa es la imagen, Juan Pablo. Ahí va entrando Susan y detrás está el victimario. Ahí en esa imagen desaparece y posteriormente es cuando se ve huyendo de este lugar, cuando algunas personas también salen de estas habitaciones o estos lugares donde se encuentra, pues, donde fue víctima Susan Fernández. Las autoridades investigan, sin embargo, como usted bien lo dice, se están disparando mucho los casos de mujeres trans en el país. En Antioquia, por lo menos, contra la comunidad LGBTIQ+, van 10 homicidios, de los cuales 3 corresponden a personas trans. Medicina Legal por lo menos tiene un reporte de 32 casos este año? en lo corrido de comunidad LGBTIQ+. Terrible. Falta discriminar, Juan Pablo, cuántas de estos casos corresponden a mujeres trans y pues esos resultados de medicina legal solamente son hasta junio. Nos acompaña a esta hora nuestro invitado, él es Juan Felipe Rivera, él es abogado de Colombia Diversa. Bienvenido, abogado. Y estos casos se están preocupando en el país, están en aumento y con relación a los años anteriores pues se venía observando una disminución. ¿Qué está pasando? Bueno, yo desde Colombia Diversa creo que primero es importante entender que este no es un fenómeno nuevo, es decir, la violencia contra personas trans ha venido ocurriendo de forma sistemática durante los últimos años y normalmente, digamos, de las cifras que manejamos en Colombia Diversa anualmente, las personas trans siempre son el primero o el segundo grupo que más homicidios sufre en el país. Y esto, digamos que es muy preocupante no solo por el número, que es bastante alto, y la gente, digamos, creo que a veces olvida que detrás de cada muerte hay una familia, hay redes, hay amistades que pierden una persona por culpa de esta violencia, sino también la impunidad. La impunidad sigue siendo excesivamente alta y a pesar de que, como ustedes han nombrado, estos homicidios continúan, aumentan, las condenas judiciales son muy pocas y las investigaciones que hemos podido, digamos, conocer de Colombia Diversa son muy débiles. Entonces, es, digamos, una situación bastante crítica porque no solo hay mucha violencia, sino que también está acompañada de una impunidad bastante alta. Yo quiero que nos detengamos en la actuación de la justicia, porque usted aquí lo acaba de decir, impunidad. En el caso del asesinato de mujeres trans, de hombres trans, de personas transgénero, ¿qué tan rápido avanza la fiscalía? ¿Qué tan rápido se esclarecen los casos? Porque uno pensaría que por tratarse además de una población particularmente vulnerable, se debería enfocar esfuerzos para garantizar que lo más rápido posible los responsables de estos hechos vayan ante la justicia. Sí, exactamente, ese es el problema. La gran mayoría de estos casos no pasan, digamos, de la indagación. Son muy pocos los casos que inician, digamos, un proceso penal donde efectivamente se acusa a una persona de haber cometido estos homicidios. Pero además el problema, digamos, que es más estructural, no solo está en la fiscalía. La fiscalía, digamos, que tiene muy pocos fiscales, con una sobrecarga, a los cuales no le dedican mucho tiempo a este tipo de casos, pero adicionalmente solo en análisis probatorio tenemos problemas. Tenemos problemas, por ejemplo, donde medicina legal a la hora de revisar un cuerpo tiene prejuicios, la persona que revisa ese cuerpo y por lo tanto se pierde, digamos, información. Tenemos problemas en las hipótesis de investigación que formulan. Muchos de estos casos, digamos, acá quiero ser muy claro, la Comisión Interamericana ha dicho que deben ser primero investigados bajo una tesis de investigación basada en la discriminación, es decir, que se piense que el motivo tuvo que ser asociado con
con la discriminación o a la identidad de género o orientación sexual. Esto muchas veces pasa por encima, o sea, por ejemplo, en este caso, lo primero que se dijo fue un tema de deudas y de recursos y de platas, y entonces todo este tipo, digamos, como de elementos que van desde la hipótesis que utilizan para investigar, cómo analizan las pruebas y la forma, digamos, como entienden los casos, pues genera una impunidad muy alta y la verdad no se mueve la justicia. Incluso en los casos que estamos acompañando desde Colombia Diversa, van en un proceso muy lento, algunos llegan a prescribir por falta, digamos, de actuación de las autoridades. Hay otros casos donde, por ejemplo, la recolección de pruebas fue tan mala que ni siquiera nos permite dar con el posible, digamos, responsable. Y todo esto pues genera una alerta que ya lo hemos llevado incluso ante la Comisión Interamericana, donde hemos podido hablar de cómo esta impunidad, pues de verdad refuerza esa idea de que las vidas de las personas LGBTIQ+, y en especial las personas trans, pues no importan. Y eso es verdaderamente preocupante porque si no tenemos justicia, lo que quiere decir es que cualquier persona puede matar mañana a otra persona trans y no le va a pasar nada, y ese es el mensaje social que está quedando, que la impunidad, digamos, lo que permite la violencia y lo que implica es que al Estado y a la sociedad le importa lo que está pasando con nuestras vidas. Óigame, en ese orden hay una directiva de la Fiscalía, la número 004 de este año, de abril, mayo de este año, en la cual lo que se determina es que estos casos de asesinatos de mujeres trans sean investigados como feminicidio. ¿Esto puede ayudar para que la justicia sea un poco más efectiva a la hora de adelantar estas investigaciones? Yo creo que la directiva es un paso en la dirección correcta, creo que es un paso adecuado, sin embargo, hay algunas falencias. Creo que en primer lugar, la directiva, digamos, al no ser vinculante, esto quiere decir que no todos los fiscales están obligados a implementarla, ni tampoco tienen las herramientas técnicas ni la formación para hacerlo, pues lleva a que, como nos pasa con muchas cosas en Colombia, tengamos directivas, leyes, sentencias de papel, pero que no tengan un impacto práctico. Y segundo, el tema de feminicidio, yo creo que es un tema que es importante, pero también es delicado. Es importante porque reconoce la identidad de género de las víctimas, reconoce su vulnerabilidad, pero es delicado porque cuando yo hablo de feminicidio tengo que probar unas cosas que el tipo penal de homicidio no tendría normalmente. Entonces, a mí de nada me sirve decir que voy a acusar por feminicidio si a la hora de analizar las pruebas no me da para demostrar que efectivamente fue un feminicidio. Entonces, yo creo que es un paso importante el que ha dado la Fiscalía. Le solicitamos a la Fiscalía que lo haga de forma transversal, que sea vinculante, que ojalá acompañe temas tan importantes como el análisis forense de los casos, los análisis de contexto, las hipótesis de investigación, pero pues creemos que todavía sigue siendo necesario mayor capacidad y mayor formación y mayores herramientas para atender estos casos que simplemente un documento como la directiva. La experiencia que tiene Colombia Diversa y todas las estadísticas que manejan, ¿qué porcentaje de estos casos llegan a condena? En realidad hemos encontrado que más o menos las tasas que hemos manejado anualmente son más o menos del 95-97% están en impunidad, es decir, solo el 3% tienen condenas, y muchos de estos casos, como les decía, ni siquiera salen de la etapa de indagación, porque no encuentran con los elementos para avanzar en ellos. Felipe, Entonces, Juan estamos Felipe, hablando de que de cada pero 100 personas LGBTQ más que matan, 2 o 3 acceden a la justicia, que es una cifra bastante lamentable. Esto es horrible, Juan Felipe, porque además uno esperaría, por ejemplo, pues con un gobierno como el que tenemos hoy día, que es un gobierno progresista, en fin, que desde el Ministerio de Justicia se esté enfocando de alguna manera algún tipo de estrategia o de política para tratar de darle prioridad a esto. O lamentablemente esto se sale del resorte del ministro de Justicia y como queda entonces en manos del ente investigador que es la Fiscalía, es imposible que se le pueda meter ahí un acelerador. Yo creo que es un tema que requiere articulación de varios actores. Es decir, yo creo que el Ministerio de Justicia tiene un rol un poco más de diagnóstico de la situación de lo que está pasando, pero quien en realidad puede meterle el acelerador es la Fiscalía. Sin embargo, también hay un tema que yo quiero resaltar y es la prevención. Cuando nosotros leemos las cifras de Colombia Diversa, ustedes van a encontrar que nosotros anualmente publicamos estos informes y ha venido, digamos, como subiendo y bajando, pero en 2018, por ejemplo, teníamos 109 homicidios, en 2019 106, en 2020 226 se duplica, en 2021 205 y en 2022 148. Entonces, cuando uno mira estas cifras, uno se da cuenta de algo muy interesante y es cuando uno mira, por ejemplo, 2020 es un año que tiene la tasa de homicidios más alta contra personas LGBTIQ+, pero también es el año que a nivel nacional la tasa de homicidios bajó.
Y entonces uno dice, pero ¿por qué si bajó nacionalmente la de LGBTIQ+ no bajó? Y lo que pasa es que creo que faltan políticas de seguridad que tengan el enfoque de prevención. Es decir, estamos ya muy acostumbrados a contar muertos, pero no hacernos la pregunta de cómo prevenimos estas situaciones. ¿De qué forma podemos generar, por ejemplo, políticas desde el Ministerio de Defensa o desde la policía que prevengan lo que está pasando? Justicia tiene un rol importante, claramente. Incluso digamos que el ministro de Justicia ha sido muy abierto y receptivo a este tipo de casos, pero claramente el ministro de Justicia necesita articulación con la Fiscalía, con el Ministerio de Defensa, con la Policía y otras entidades para que puedan atender ese tipo de situaciones de forma mejor. Impresionante, impresionante porque, verdad, bueno, es la fotografía de la justicia, pero ahí sí, de la justicia, Mauricio, sí, cuando no opera, que solamente 3% de los casos llegue a condena, es sencillamente una justicia que no llega a nada. Y lo dice nuestro invitado, Juan Felipe Rivera. Si la justicia no llega a nada, pues el homicida se siente en absoluta tranquilidad para decir, yo hago lo que se me dé la gana, porque a mí no me van a buscar. Mensajes nefasto, nefasto. Sí, bueno. Juan Felipe Rivera, abogado desde Colombia Diversa, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Gracias a ustedes.